Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el curso de comunicación. Empezamos. Vamos a conocer las oraciones gramaticales. Nosotros conocemos las oraciones. Las oraciones se van a formar con un conjunto de palabras utilizando artículos, sustantivos, verbos, adjetivos, conjugaciones, conectores y entre otros más. También se va a respetar tal vez signos de puntuación, ¿ya? Entonces, vamos a ver los tipos de oraciones, pero en tipo semántico. El tipo semántico contamos con las enunciativas que van a informar, las interrogativas que vienen de pregunta, las exclamativas de emociones, desiderativas, de, de deseos, dubitativas, de dudas, exhortativas. Aquí vamos a ver sobre pedir ayuda, imperativas, orden. Empezamos, a ver. Aquí tenemos un ejemplo de enunciativas, oraciones enunciativas. Aquí van a informar como por ejemplo, Camila lee un libro de historia. ¿Se dan cuenta? Acá se está informando. Es una oración de información. Camila lee un libro de historia. ¿Qué está haciendo? Está leyendo un libro de historia. Por eso se le llama enunciativas, porque informa. Y las interrogativas vienen de pregunta. Acá vamos a usar los signos de... Muy bien, los signos interrogativos. Por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué hora es? Ahí está la pregunta. Entonces sería una oración interrogativa. Muy bien. ¿Aquí qué veo? Aquí veo una oración exclamativa. Expresa sorpresa. Como por ejemplo, ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad! De sorpresa, emoción. Muy bien. Y las desiderativas vienen de deseo. Desiderativa, desiderativa, deseo. Expresa deseo, como por ejemplo, ojalá lo logre, porque es un deseo que nosotros tenemos. Entonces, si ven en una oración que expresa deseo de querer algo, significa que es una oración desiderativa que expresa deseo. Muy bien. ¿Y qué son las oraciones dubitativas? Dubi, de dudas. Va a expresar dudas, como por ejemplo, quizás vendrá, está dudando, quizás vendrá. O sea, hay una duda, quizás vendrá. O sea, puede ser que sí y puede ser que no. Entonces, esos son oraciones dubitativas. Muy bien. Y las exhortativas expresan ruego, ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos y van a estar en exclamación. Por favor, ayúdenme. Ahí está una expresión. Está expresando ruego y ayuda. Exhortativas. Listo. Y las imperativas de emperatriz. Es orden, demandar, ¿ok? De mandato. Expresa orden. Las imperativas de orden, imperativas. Orden. Como por ejemplo, bota la basura. Es orden. Muy bien. Ahora vamos a ver el curso de razonamiento verbal. Listo. El día de hoy vamos a conocer las palabras griegas que provienen de Grecia y están unidas en algunas palabras que nosotros conocemos. ¿Ok? Como por ejemplo, la palabra griega antropos significa hombre. Antropos. Y nosotros lo conocemos en algunas palabras como antropología, que significa el estudio del origen del hombre. Antro.
hombre, ¿ok? El origen del hombre. Y antropomorfo también se refiere a hombre, pero morfo es que no va a tener, o sea, va a tener la forma, pero un poco, o sea, la forma de un hombre, pero, o sea, deforme, no totalmente bien hecho al cuerpo del hombre. Por eso le dicen antropomorfo, o sea, un poco deforme. Pero se refiere también al hombre. Muy bien. ¿Y qué significa biblión en griego? Significa libro. Biblión significa libro. Y también los conocemos, los usamos en palabras como biblioteca, que significa un conjunto de libros, biblio, libros, teca, conjunto de libros. Biblia también es un libro de la palabra de Dios, ahí está. Muy bien. Y en la palabra bios en griego, bios significa vida. Bios. Como por ejemplo la biosfera, ahí está, todo este conjunto es en nuestro planeta le da vida, todos ellos, ¿verdad? Biosfera, el conjunto de la vida, ya sea el agua, el aire, el suelo, todo eso. Y bioseguridad son medidas que nos van a proteger, o sea, seguridad, protección para la vida, vida, seguridad, protección, o sea, medidas de protección para estar seguros. Y cronos en griego, ¿qué significa? Cronos. Cronos, por ejemplo, es un nombre de un dios griego, que era el dios del tiempo, ¿ok? Ahí está. ¿Qué significa cronos? Tiempo. Por ejemplo, usamos cronos en cronómetro, en la palabra cronómetro, que significa crono, tiempo, metro, medida, o sea, va a medir el tiempo, el cronómetro. Listo. Y cronograma, crono, tiempo, grama, es gráfico, o sea, un dibujo gráfico. Un gráfico donde se va a identificar los tiempos que se van a realizar, ¿no? En la primera semana, segunda semana, o sea, las fechas, o sea, nos vamos a poder organizar. Por eso se le dice cronograma, pero el tiempo va a estar dibujado en un gráfico. Listo. Vamos por el siguiente. Plevo en griego significa arteria o vena. Nosotros conocemos que son las arterias, las venas, son los que conducen la sangre durante todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entre ellos vamos a tener a la flebografía. ¿Qué es la flebografía? Flevo, vamos a ver las arterias, grafía, se va a poder ver mediante un gráfico cómo está circulando adecuadamente nuestras venas, ¿verdad? Hay algunas personas que sufren, por ejemplo, de varices y se les van hinchando las venas. Entonces, con la flebografía se va a ver, ¿no? Si realmente está habiendo una obstrucción, o sea, obstrucción, ¿qué significa? Que no están dando un paso, es como si cerráramos la puerta y no hay pase, ¿no? Es como obstruir el paso. Y eso permite la flebografía, o sea, ver las venas, las arterias, cómo está su función. Y la fleborragia, ¿qué significa? Flebo, arterias, venas, ragia, sangre, ¿ya? Ragia, sangre, o sea, es cuando se corta, hay una herida grande en las venas y las arterias. Entonces la sangre no se va a poder controlar. ¿Por qué? Porque esos tubitos han sido lastimados. En cambio, cuando nosotros nos lastimamos encima nada más, es algo superficial, que es la piel. Pero cuando ya te lastimas las venas, las arterias, es como estarías obstruyendo la circulación. Entonces por ahí va a salir toda la sangre, te empiezas a desangrar.
Muy bien, vamos por la siguiente. Gaster. En griego significa vientre o estómago. ¿Ok? Y en las palabras que usamos tenemos gastronomía. ¿Qué es gastronomía? Gastro, estómago, nomía. El nombre, o sea, que se va a usar para los que preparan alimentos, o sea, estudian para qué alimentos se van a comer, que sean buenos para el estómago, todo eso. Y la gastritis, estómago también, itis, inflamación. O sea, va a haber una inflamación, alguna herida en el estómago. Eso significa gastritis. Y en griego, ¿qué significa grama? Gram. Significa letra o peso. ¿Ok? Como por ejemplo usamos en la palabra gramática, que es el estudio de las palabras. Grama, palabras, letras. Y kilogramo viene kilo, ya, es un número, el kilo, que es 1, gramo, peso, pesa. Muy bien. Etnos, en griego, ¿qué significa? Significa pueblo o nación. Pueblo o nación. Muy bien. Entonces lo vamos a encontrar en las palabras etnología, logía, estudio, etno, de los pueblos, etnografía, grafía, dibujos, grafía, gráfico, de los pueblos. Y en griego, ¿qué significa hidro? Hidro, viene de agua, significa agua. Los usamos en las palabras hidrofobia, que significa hidro, agua, fobia, miedo. Miedo al agua. Ahí estamos conjugando dos, ¿no? Dos significados. Y también lo podemos usar en hidráulica. Hidra, agua, lica, energía, ¿ya? Energía con el agua. También conocemos litos en griego significa piedra. ¿Qué significa en griego litos? Piedra. Como por ejemplo lo usamos también en la palabra litósfera. Litósfera, lito, piedra, suelo, fera, ¿ya? Todo esto conforma la litos. O sea, en la vida tenemos todo tipo de suelos. ¿Ok? Ahí está. Este es nuestro suelo, nuestra litósfera. Tiene varias partes. Y también usamos el litos en la palabra monolito. Monolito, mono 1, lito piedra. O sea, estos son como arqueologías grandes de piedras. ¿Ya? Una imagen ahí, ¿no? Monolito. ¿Listo? Vamos por la siguiente. Cardia, en griego, ¿qué significa? Significa corazón, cardia, dice, ¿no? Cardiología, cardio, corazón, logía, estudio. Es la ciencia que estudia el corazón. ¿Y qué significa? A ver, acá por ejemplo, también lo podemos usar en cardíaco. ¿Ok? ¿Qué significa? Un problema, una enfermedad, o sea, o cardio es cuando se para el corazón, se detiene, ya no empieza ya a trabajar ni a latir, entonces se detiene y entonces puede ocasionar la muerte cardíaca. Listo, vamos por la siguiente. Miria, ¿qué significa en griego? 10.000. ¿Ok?
Por ejemplo, lo vamos a usar miria en el miriagramo, ya, miria, 10.000, gramo, que sería en peso, gramo, ya. Y también lo vamos a usar en la palabra miriámetro. Miria, 10.000, que significa medida. Esto se usa mayormente, ¿verdad? El miriámetro es para medir, pero está 10.000. Medir, muy bien. Vamos al siguiente. Odontos. ¿Qué significa odontos en griego? Dientes, muy bien. Odontos significa dientes. También lo usamos en las palabras odontología, que significa estudio, odontología, odonto, dientes, estudio de los dientes. La ciencia que estudia los dientes. ¿Y qué significa? Acá tenemos también la palabra odontólogo. ¿Qué es un odontólogo? Es un profesional que está capacitado para tratar los dientes. Muy bien. Vamos al siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Onoma. ¿Qué significa onoma en griego? Nombre. Como tenemos la palabra anónimo, que significa, a ver aquí, anónimo, nombre. Sin, nombre. Significa sin. Entonces, sin nombre. La persona que no tiene nombre. Y acá antónimo, acá tenemos anto, contrario, nimo, nombre. O sea, lo contrario del nombre. Si yo digo triste, lo contrario será, o sea, todo lo contrario, ¿no? Bueno, si es triste tengo que decir feliz. Baile, lo contrario será quieto. Y así, ¿no? Muy bien. En griego, ¿qué significa podos? Podos significa pies. También lo encontramos en las palabras artrópodos, insectos, podos que tienen muchos pies. Y también lo usamos en la palabra podoscopio o también podología, ¿no? Podoscopio, podos, pie, copio, o sea, como una fotografía a los pies. También psique, en griego, ¿qué significa psique? Alma. La psicología. ¿Qué significa? Usamos la psicología, o sea, psique lo usamos en la palabra psicología. ¿Qué significa psicología? Psico, alma, logía, estudio del alma. Y psicólogo es un profesional en el estudio del alma, o sea, de la persona. Las conductas, ¿no? Muy bien. Sopos, ¿qué significa? En griego, sopos significa sabiduría. Sopos, sabiduría. Usamos en la palabra sopos en filosofía, que significa filo, amor, sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría, o sea, conocer más. Y filósofos, también usamos en la palabra filósofos, que significa personas que se dedican a conocer, o sea, que aman los conocimientos, la sabiduría. Son personas, historiadores. Teos, en griego, ¿qué significa? Dios. Como por ejemplo, también usamos en la palabra teocracia, que significa acá teo, Dios, cracia, gobierno, o sea, gobierno con Dios. Y también usamos en la palabra ateo, que significa ateo, Dios, sin, o sea, es sin Dios, o el que no cree en Dios. A eso se le dice ateo. Muy bien, vamos para la siguiente. Listo. Ahora vamos a ir a personal social.
vamos a empezar a recordar la prehistoria. ¿Listo? ¿Qué es la prehistoria? La prehistoria significa que es la historia desde el origen del hombre, cuando empiezan los inicios del hombre. Entonces empezamos con esta historia. Hace mucho tiempo los hombres primitivos vivían en cuevas o también llamadas cavernas, ¿ok? El sinónimo de cuevas, cavernas. Se protegían de las lluvias, del frío, de los animales, de los depredadores. Y para abrigarse del frío, ellos usaban las pieles de los animales. Nosotros usamos vestimentas, ropas. Ellos en esos tiempos, para poder cubrirse, abrigarse, usaban las pieles de los animales. Y para poder alimentarse, siempre tenían que ir de un lugar a otro. No permanecían en un solo lugar, porque a veces los animales se acababan en un solo lugar. Entonces, para poder alimentarse, siempre tenían que ir de un lugar a otro, y por ello eran conocidos como nómades. Eran conocidos como nómades. Nómades, muy bien. En el transcurso de sus viajes, ellos van a conocer el fuego y va a tener varios usos, como por ejemplo calentarse del frío. Cuando están en un lugar oscuro, se pueden alumbrar, iluminar el lugar, pueden cocinar sus alimentos y pueden ahuyentar a los depredadores. Pero sobre todo primordial para cocinar sus alimentos, ya que cuando ellos empiezan a cocinar sus alimentos, antes ellos comían crudo, pero cuando ya empiezan a cocinar sus alimentos, la carne empieza a tener una proteína, el cual va a alimentar a su cerebro para que pueda seguir teniendo más ideas y vaya creando más cosas. En las cuevas donde ellos vivían, realizaban pinturas rupestres que relataban sus vidas, ¿ok? Ellos realizaban dibujos, pero contando sus vidas, cómo cazaban, cómo vivían, o sea, estaban contando su historia. Fin. Muy bien, chicos, les mando un beso y un abrazo. Quiero que pongan en práctica lo aprendido en su hoja de trabajo. Cuídense.